Soy el profe Edinson.net y en esta oportunidad te explicaré detalladamente y paso a paso cómo sumar y restar fracciones homogéneas y heterogéneas. Pero antes de iniciar, es importante que sepamos algunos conceptos básicos. Recordemos que en una fracción identificamos dos términos que son el numerador y el denominador. De igual forma, decimos que dos o más fracciones son homogéneas cuando tienen el mismo denominador. Y decimos que dos o más fracciones son heterogéneas cuando tienen distintos o diferentes denominadores. Teniendo claro estos conceptos, vamos a resolver las siguientes sumas y restas de fracciones. Vamos a iniciar a sumar 3 quintos más 6 quintos. Como en este caso tenemos una suma de fracciones con igual denominador o una suma de fracciones homogéneas, lo que debemos hacer es conservar el mismo denominador, quien es el 5, y para hallar el numerador sumamos los numeradores y 3 más 6 es igual a 9. Es decir, que 3 quintos más 6 quintos es igual a 9 quintos. Esta fracción no se puede simplificar, pero como es una fracción impropia, se puede expresar en forma de número mixto. Y para ello, debemos dividir el numerador entre el denominador, es decir, 9 entre 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en 9? Una vez. 1 por 5 es igual a 5 a 9, 4. Profe, ¿y ahora cómo hacemos para conformar el número mixto? Súper fácil. El cociente o el resultado corresponde a la parte entera. El residuo o el resto corresponde al numerador de la parte fraccionaria y el denominador de la parte fraccionaria corresponde al mismo denominador de la fracción impropia, quien es el número 5. Es decir, que 9 quintos es equivalente a un entero o a una unidad y 4 quintos. Mira qué fácil es sumar fracciones homogéneas. Ahora vamos a sumar 5 octavos más 7 octavos. Entonces, como tenemos una suma de fracciones homogéneas, conservamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Y 5 más 7 es igual a 12. Es decir, que 5 octavos más 7 octavos es igual a 12 octavos. Esta fracción se puede simplificar porque tanto el 12 y el 8 son múltiplos del 2. Y si son múltiplos del 2, son divisibles entre él. Entonces, dividimos tanto en el numerador como en el denominador entre 2. Entonces decimos 12 entre 2 es igual a 6 y 8 entre 2 es igual a 4. Aún podemos seguir dividiendo entre 2 o simplificando porque tanto el 6 y el 4 son múltiplos de 2. 6 entre 2 es igual a 3 y 4 entre 2 es igual a 2. Es decir, 3 medios. Pero como también es una fracción impropia, la podemos expresar en forma de número mixto. Entonces dividimos 3 entre 2. ¿Cuántas veces cabe? Una vez. 1 por 2, 2 a 3, 1. La parte entera es el cociente, el residuo es el numerador y el denominador es el mismo denominador de la fracción impropia, quien es el número 2. Es decir, que 3 medios es igual a un entero y un medio. Ahora vamos a resolver esta resta. 8 décimos menos 5 décimos. En la resta de fracciones homogéneas se hace lo mismo, pero en vez de sumar, se restan los numeradores. Entonces, conservamos el mismo denominador, quien es el 10, y restamos los numeradores. Y 8 menos 5 es igual a 3. Es decir, que 8 décimos menos 5 décimos es igual a 3 décimos. Esta fracción no se puede simplificar. Como es una fracción propia, no se puede expresar en forma de número mixto.
Ahora vamos a sumar 2 séptimos más 3 medios. Como puedes apreciar, tenemos una suma de fracciones heterogéneas o con distintos denominadores. Hay varios métodos para sumar y restar fracciones heterogéneas, pero en esta oportunidad vamos a implementar el método de la carita feliz. ¿En qué consiste este método? Súper fácil. Este método consiste en lo siguiente. Para hallar el denominador de la fracción resultante, multiplicamos los denominadores. Mucho cuidado, multiplicamos los denominadores. Y 7 por 2 es igual a 14. Y para hallar el numerador de resultado, multiplicamos en diagonal, ojo, multiplicamos en diagonal y esos resultados los sumamos. 2 por 2 es igual a 4, más porque es una suma, y 7 por 3 es igual a 21. Conservamos el mismo denominador, quien es el 14, y 4 más 21 es igual a 25. Es decir, que 2 séptimos más 3 medios es igual a 25 catorceavos. Como es una fracción impropia, la podemos expresar en forma de número mixto. Entonces dividimos 25 entre 14. ¿Cuántas veces cabe el 14 en 25? Una vez. 1 por 14 es igual a 14, a 25, 11. Entonces, esto es igual a, recordemos que el cociente es la parte entera, el numerador corresponde al residuo o al resto, y el denominador corresponde al mismo denominador de la fracción impropia, que en este caso es 14. Es decir, que 25 catorceavos es igual a un entero y 11 catorceavos. Ahora vamos a sumar 7 tercios más 6 quintos. De igual forma, tenemos una suma de fracciones heterogéneas. Podemos aplicar el método de la carita feliz, otros lo llaman el método de la mariposa. Primero hallamos el denominador y para ello multiplicamos los denominadores. Y 3 por 6 es igual a 18. Ahora multiplicamos en diagonal, ojo, multiplicamos, no sumamos. Y esos resultados los sumamos. ¿Listo? Entonces decimos 7 por 6, 42, más 3 por 5, 15. Y esto es igual a, conservamos el mismo denominador, quien es el 18, y 42 más 15 es igual a 57. 7 tercios más 5 sextos es igual a 57 18avos. Ahora, esta fracción la podemos simplificar. ¿Por qué? Porque tanto el 57 y el 18 son múltiplos de 3. Y si son múltiplos de 3, son divisibles entre él. ¿Y cuándo nos damos cuenta si un número es divisible entre 3? Súper sencillo. Si la suma de sus dígitos o cifras es múltiplo de 3. 5 más 7 es igual a 12 y 12 es múltiplo de 3. 1 más 8 es igual a 9 y 9 es múltiplo de 3. Entonces, 57 entre 3 es igual a 19. Y 18 entre 3 es igual a 6. Ya no podemos seguir simplificando porque el 19 es un número primo. Pero como es una fracción impropia, la podemos expresar en forma de número mixto. Entonces dividimos 19 entre 6. ¿Cuántas veces cabe el 6 en 19? 3 veces. 3 por 6, 18, a 19, 1. La parte entera es el 3, el numerador corresponde al residuo y el denominador al 6. Es decir, que 19 sextos es equivalente a 3 enteros y un sexto. Y por último,
Vamos a resolver esta resta de fracciones heterogéneas. El proceso es el mismo. Lo único que para hallar el numerador multiplicamos en diagonal, pero en vez de sumar se restan porque es una resta. ¿Listo? Entonces, primero hallamos el denominador. 10 por 5 es igual a 50. Ahora multiplicamos en diagonal. 9 por 5 es igual a 45 menos 10 por 2 es igual a 20. Mira qué fácil es restar fracciones heterogéneas. Conservamos el mismo denominador, que es el 50, y resolvemos esta resta. 45 menos 20 es igual a 25. 25 cincuentaavos. Esta fracción la podemos simplificar. Podemos dividir tanto en el numerador como en el denominador entre 5, o también podemos dividir tanto en el numerador como en el denominador entre 25, porque tanto el 25 y el 50 son múltiplos del 25. Y si son múltiplos del 25, son divisibles entre él. Entonces dividamos mejor en el numerador y en el denominador entre 25. 25 entre 25 es igual a 1 y 50 entre 25 es igual a 2, porque 2 por 25 es igual a 50. En conclusión, 9 décimos menos 2 quintos es igual a 1 medio. Mira qué fácil es sumar y restar fracciones homogéneas y heterogéneas. Súper fácil, ¿cierto? Ahora, para que practiques, te voy a dejar los siguientes ejercicios.